Sí. Hablando de fútbol con el jefe de gabinete. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Podría haber venido mañana al programa, pero no va a venir porque, por suerte, la televisión pública va a transmitir el segundo amistoso. Muy bueno. Luego de, una resolución que tuvo que salir desde Casa Rosada, ¿no? Sí, la verdad que fue extraña toda la situación porque la televisión pública, como todos los argentinos saben, viene transmitiendo los partidos de la selección. Tuvo una alta performance en todo lo que fue el Mundial. Se acercaban estos partidos amistosos y la empresa que poseía los derechos no nos quería vender los derechos para que la televisión pública, como en otras oportunidades, lo pudiese hacer. Entonces apelamos a uno de los artículos que todavía está vigente de la Ley de Medios, de que se pueden declarar espectáculos deportivos de privilegio o esenciales, espectáculos deportivos esenciales, y que a partir de esa declaración están obligados a transmitirse por canales de aire. Y en este caso pudimos a partir de eso negociar obligar a la empresa que negocie, negoció y tuvo una alta performance porque tuvo un rating espectacular la televisión pública. Sí, señor. Y mañana mayor al la señal de cable. Pero hay que aclarar que no es que se le sacan los derechos, se negocian. Y se pagan. No, pero claramente se negocian y se pagan. Y pagamos nosotros desde la televisión pública lo mismo que paga. Porque la empresa que tiene los derechos es una, que si bien está asociada a TIC, la señal de cable, sí. Comparte esa sociedad con Artear, que es Clarín. Entonces, esta empresa vende esos derechos. Y lo que quería hacer con nosotros no es que nosotros le pedíamos, regalarnos los derechos, queríamos comprarle los derechos y no nos querían dar para que la transmisión exclusiva fuese de la señal de cable. Bueno, vieja lógica de Clarín y Cablevisión, cuando se acuerdan ustedes, tenían la transmisión exclusiva por TIC de la señal de los partidos del fútbol argentino. Sí. Cuando en una localidad del interior de la Argentina había dos señales de cable, y uno era Cablevisión y el otro era un tercero, y quería comprarle el fútbol a Cablevisión, no se lo vendían. Entonces de esa manera lo vaciaban, se trasladaban los asociados de un cable a otro y terminaban comprándolo por baratijas. Más allá de lo que significa estos partidos en particular y la fiesta y la posibilidad de llegar a todo el país, también una señal, ¿no?, respecto al rol del Estado y esto que mencionabas, que reedita un poco las discusiones que se dieron alrededor de la Ley de Medios. Bueno, claramente, ustedes se acuerdan, digamos, ¿no?, que además no fue una cuestión secundaria el fútbol con respecto a la Ley de Medios. Primero tuvimos el fútbol para todos. Sí. Y después tuvimos la Ley de Medios. Y en el fútbol para todos, cuando fue el debate alrededor del fútbol para todos, empezamos a ver y a visibilizar todas estas cuestiones que estábamos hablando recién. Por ejemplo, cómo el fútbol, apropiarse del fútbol, generaba una situación de desigualdad competitiva con otros, con otro sistema de cables. Bueno, por suerte, esta vez salió bien. Bueno, mañana entonces, seguramente desde muy temprano, de la tarde ya, Argentina-Curazao, desde las 17, transmisión especial de Santiago del Estero. Ahora, tiene mucho que ver lo que decía recién Mauricio Macri sobre Aerolíneas Argentinas y esto de, banalizar, relativizar, es un colectivo con alas, no pasa nada, no necesitamos. Bueno, muy similar al fútbol, ¿no? ¿Para qué querían fútbol gratis en un punto? Bueno, con lo de aerolíneas vale la pena distraerse un minuto, digamos, ¿no? Porque la realidad es que en todos los países o tienen aerolíneas de bandera, o tienen una línea aérea de bandera, o tienen una política de cielos abiertos que se llama. Supongamos que no existiese aerolíneas argentinas. ¿Qué pasaría? Estaría el espacio aéreo para que sea, la autoridad regulatoria definiría las distintas rutas aéreas, y esas rutas aéreas las podría explotar cualquier empresa privada. ¿Qué pasaría? Lo que ha sucedido en otros momentos, digamos, ¿no? Que se poblarían aquellos destinos que son altamente rentables. Tendríamos que todas las líneas aéreas, muchas veces por día, vayan a Córdoba, vayan a Mar del Plata, a Bariloche, al Calafate, y a las cataratas del Iguazú y a Mendoza quizás, y el resto de los destinos no los cubrirían. Entonces, va a llegar un momento que con esa política de cielos abiertos va a venir un gobernador y va a decir, necesito que vayan a La Rioja, necesito que vayan a Catamarca, necesito que vayan a Formosa. Entonces, cuando el Estado quiera obligarla a una aerolínea privada ir a
a ese destino no rentable, la aerolínea te va a decir, mirá, no es rentable, subsídiamelo. Claro. Entonces, lo que vos subsidiás hoy, aerolíneas, si tenés una línea aérea de bandera privilegiada, prestigiada, reconocida en todo el mundo, con un buen nivel de servicio, eso y mucho más vas a terminar dándole a las empresas privadas, que es el negocio de Macri. Ahora, digamos, ¿no? Que es el negocio de Macri. Entonces, esto es lo que significa política de cielo abierto, que es lo que Macri dice. Y quiero decir una cosa más. Sí. Nosotros no nacionalizamos aerolínea, nos la tiraron por la cabeza los privados. Acuérdense que cuando el Estado se hace cargo de aerolíneas, era porque existía un grupo español, el grupo Mansan, que hacía 3 meses que no le pagaba los salarios a los trabajadores, los pagaba el Estado para que pudiesen volar, que el 80-90% de los aviones estaban en leasing, o sea que la aerolínea en ese momento no tenía aviones propios y que además no abastecía a la totalidad de los lugares de la Argentina. Pero además recordemos, Agustín, el accidente que hubo en el aeroparque y el diálogo en la torre de control que quedó registrado de la cabina del avión, era pilotos diciendo no tengo para darle de comer a los pibes, me voy a llevar viandas porque no estoy llegando a fin de mes. Digo, de esa manera se volaba en la Argentina y así hubo los muertos que hubo. Entonces, desde ese lugar nosotros recuperamos aerolíneas, se invirtió claramente, el Estado invirtió y tenemos una aerolínea de bandera que, entre otras cosas, digamos, no fue indispensable a la hora de haber sufrido la pandemia, ¿no? Con la cantidad de argentinos que pudimos traer de los distintos lugares del mundo, las propias vacunas que pudimos traerlas gracias a tener una aerolínea de bandera y que además ha reducido casi un 50% su déficit este último tiempo. Pero tiene que ver fundamentalmente con esto, tiene que ver con una mirada. Esto que yo estoy diciendo, cuando nacionalizamos aerolíneas, se discutió en el Congreso. Porque el bloque del radicalismo y el bloque del PRO en ese momento, que era más pequeño el bloque del PRO, plantearon que existe una política de cielos abiertos. Pienso que además de la discusión tarifaria, que por supuesto es importante, son recursos del Estado, también el sentido del servicio que tiene que cumplir una aerolínea de bandera, que no son intereses meramente mercantiles o económicos, sino también cumplir una función social. Pienso en los medios públicos también. Hay una amenaza concreta de cerrar los medios públicos que o que desestima el rol que tienen en su llegada a todo el país, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo de ellos siempre es igual. La verdad que si algo tienen es que son repetitivos, ¿no? Cuando hubo la ola privatizadora durante el gobierno de Menem, ¿qué hacían? ¿Qué decían? ¿Qué fueron los primeros años de la democracia previo al 89, 90, 91? El desprestigio permanente y la estigmatización permanente de los medios públicos, de las empresas públicas. Acuérdense, los periodistas más famosos o más recordados de la época, digamos, ¿no? Sostenían claramente esa campaña. Entonces, las empresas públicas eran ineficientes, las empresas públicas eran corruptas, las empresas públicas estaban llenos de empleados públicos que no hacían absolutamente nada. Y entonces, cuando crearon la sensación o construyeron ese relato, construyeron ese sentido, que es lo que hacen los sistemas de medios hegemónicos, vinieron y dijeron, bueno, privatizamos. ¿Eso está ocurriendo ahora? Y sí, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué le pegan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Por qué critican abiertamente esta decisión que tomó el ministro Massa? Critican el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para decir, miren, el sistema previsional en manos del Estado está desprotegiendo a los jubilados. Lo que tenemos que hacer es que vengan nuevamente los privados para proteger y garantizar que los jubilados van a poder cobrar sus jubilaciones durante todo ese tiempo. Vas a tener que tocar este tema el miércoles, ¿no? En el informe claramente, del Congreso. Porque esto hay que pensarlo en una declaración que hace un tiempo hizo el renunciante Mauricio Macri, que dijo claramente que junto con Aerolíneas él creía que había que volver a privatizar el sistema de jubilaciones y que vuelvan las FJP. Pero hay terreno para hacer esas medidas, Agustín, porque digo, vos decís muy bien, ¿no? Mencionás a periodistas como Bernardo Neustadt, por ejemplo, generando ese caldo de cultivo. ¿Hoy hay una sociedad que también aceptaría eso, ese tipo de medidas? Bueno, habrá que ver, ¿no? Si
tenemos un ejemplo en donde la sociedad parece muy sensible a las modificaciones de los sistemas previsionales, Francia, ¿no? Lo que está pasando en Francia es toda la movilización que se genera y lo que le pasó a Macri fundamentalmente cuando intentó reformar el sistema previsional argentino, que finalmente lo terminan de reformar. Él se acuerda, intenta deslegitimar eso, pero en realidad fue la primera vez que perdieron en ese 2017 contundentemente una batalla ante la opinión pública. Porque lo que no dice Macri es que además de la movilización que hubo ese día que se debatió la ley de reforma previsional, en toda la Argentina esa noche hubo cacerolazos en contra de la modificación de la ley de reforma previsional. Y eso iban con cacerolas, no con piedras, como dice Agustín, pero la batalla Macri. política la ganó porque los votos en las dos cámaras los consiguió. Perdió la batalla política, ganó la ley. Es distinto. Vos podés ganar una ley a lo pirro. Estoy de acuerdo. Digamos, ¿no? Festejás una noche y el mismo Macri reconoce que su relación con el conjunto de la sociedad te empezó a cambiar a partir de ese debate de la ley de reforma provisional. Mira, si no mal no recuerdo, en algún momento dijo, tuvimos que terminar con los trimbeleos. ¿Te acordás que era la práctica del PRO de salir de temblar? Tuvimos que terminar con los trimbeleos. Así que esa batalla política la perdió. Ganó la votación porque después de la primera sesión, que no pudieron sancionarla y que no tenían el quórum necesario, mandaron a todo el gobierno a la Cámara de Diputados, al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, para operar con los gobernadores, para presionar a los gobernadores que volcasen el voto de sus diputados a favor de la ley. Eso es así, de hecho casi que podríamos decir que ese día con esa ley medio que nació el Frente de Todos, pero es una discusión un poco más larga, porque fue el primer acuerdo con el masismo de la Cámara de Diputados, la resistencia a la reforma previsional, pero lo decía respecto a lo que te comentaba Lucila, digo, cuando uno piensa que no hay contexto para avanzar con algunas cosas, de repente los contextos se generan y los votos aparecen, independientemente, muchas veces independientemente de lo que pase en la calle. No, bueno, eso es así. Es así. No, me parece que nadie puede llegar a garantizar ninguna situación de estas características, digamos, ¿no? Porque ellos apelaron a todos los métodos que tuvieron a su alcance para tratar de lograr cada una de las votaciones, ¿no? Además, vamos a ser honestos, en los primeros 2 años, entre el 2015 y el 2017, había un sector del peronismo que le votaba todo a Macri, ¿no? Le votaron el acuerdo con los fondos buitre y tutilifioqui. Entonces, después del 2017 empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar y empezó a los sectores de la oposición estábamos diversificados, a unirnos y a lograr niveles de acuerdo y bueno, empezó a cambiar la historia. ¿Qué lectura haces de la decisión de Macri? Recién lo llamaste el renunciante. A mí no me sorprendió, quiero decirlo claramente. Nunca pensé que seriamente Macri estaba dispuesto a ser candidato a presidente. La verdad es que cuando intentó ser reelecto perdió las elecciones en el 2019 y yo creo que se podrán hacer una cantidad de conjeturas alrededor de su decisión. Creo que claramente era de los candidatos de Juntos por el Cambio el que peor performance tenía en el marco de una segunda vuelta. ¿Se renuncia para no perder? Entonces era no para no perder, para no hacer perder a su propio espacio político. Me parece que allí había un peso muy grande, digamos, ¿no? No solamente de su espacio político, sino de lo que él llama claramente el círculo rojo, ¿no? Se habla de lo que ordena a su propio espacio político. ¿Qué pasa? ¿Qué reacción tiene el Frente de Todos, el oficialismo, respecto a la decisión de Macri? O si es que tiene que tenerla. No, para mí ninguna. Me parece que es una decisión que impacta dentro de la coalición opositora. Nosotros, cada una de las coaliciones tiene su propio proceso, sus propios tiempos. No es lo mismo ser oficialista que ser opositor. Me parece que no es asimilable, por más que a veces vale el ejercicio periodístico, y lo entiendo, de intentar asimilar los procesos hacia el interior de ambas coaliciones. Me parece que no... ¿Pero no dice algo respecto de los tiempos en los que se empiezan a tomar definiciones? Los tiempos en las coaliciones opositoras en general siempre tienen menos tiempo que los oficialistas, digamos. El oficialismo tiene mayor capacidad de reacción, si se quiere, le cuesta menos organizarse una vez que toma una decisión por el simple hecho de ser oficialista, digamos, ¿no? Así que no diría eso. Me parece que sí, que bueno, ya estamos transcurriendo el mes de finalizando marzo
empieza el mes de abril y ya empezamos a menos de 3 meses de la presentación de listas y seguramente el proceso interno hacia el interior del Frente de Todos se va a ir acelerando. Nosotros tenemos plazos, ¿no? Sí, obvio. Pues tenemos el 24 de junio que presentar las listas, creo que 10 o 15 días antes hay que presentar los frentes. Para presentar los frentes tenemos que tener un congreso partidario que autorice la construcción de esos frentes. Para convocar un congreso partidario tenemos que tener una reunión del Consejo del Partido Justicialista que convoca a ese congreso, o sea que... Está bien, pero Agustín, pero esas son burocracias institucionales o pasos importantes, no lo digo la burocracia peyorativamente, pero son pasos institucionales. Pero está claro que acá lo que ordena es un estado de ánimo, lo que ordenan son decisiones que efectivamente puedan recuperar épica, amalgamar voluntades. Esto es lo que parece muy difícil, le está costando muchísimo al Frente de Todos llevar adelante. Bueno, nos ha tocado gobernar en un momento difícil, ¿no? Esto es claramente así, ¿no? No es ninguna excusa. Hoy nosotros gobernamos con guerra, con pandemia, con sequía y con el Fondo Monetario. Y en ese escenario nos ha tocado gobernar durante todo este tiempo. Bueno, claramente que cuesta en un escenario de esas características construir discursos o una propuesta que genere motivación. Claro, pero el Frente de Todos es una fuerza política que frente a escenarios extraordinarios como son los que acabas de mencionar, se esperan de él acciones extraordinarias, es decir, que aproveche el contexto tan disruptivo para tomar cierto tipo de decisiones que ratifique que ese es el ADN, digamos, de una fuerza política, ¿no? No es ninguna novedad lo que estoy diciendo, hay una demanda de esto. Sí, no sé cómo se expresa, ¿no? Ese es el tema. No sé qué es lo disruptivo, cómo se expresa. Me parece que además tenemos claramente, nos ha tocado este contexto externo en el marco de una primera experiencia de coalición. Y las coaliciones, lo he dicho en muchas oportunidades, no se hacen entre los que piensan iguales, sino entre los que piensan parecido. A veces se incluyen dentro de las coaliciones los que piensan no tan parecido y eso genera un permanente debate interno y más cuando se acercan definiciones de tipo electoral. Me parece que esto es lo que está pasando, ¿no? Mi sensación es esta. Tenemos una situación difícil, no solamente en la Argentina agravada por una cantidad de circunstancias, pero el mundo está viviendo una situación compleja. ¿Cuáles son las respuestas disruptivas que deberíamos dar? Bueno, quizás eso es lo que habría que tratar de pensar o tratar de ver si existe margen para respuestas disruptivas. Lo que sí está claro es que el gobierno y el espacio político sigue siendo competitivo, a pesar de todas las complejidades que nos rodean. Yo creo que vamos a terminar yendo a una PASO para elegir nuestros candidatos. También eso va a ser un hecho inédito en la política argentina desde que tenemos PASO, porque las dos coaliciones principales van a tener PASO y además existe un tercero que probablemente no tenga PASO en la primaria, pero que después tenga una potencialidad. Así que me parece que es un escenario político abierto y obviamente que confío en la inteligencia, la capacidad y el patriotismo de nuestros principales dirigentes para elegir la mejor ecuación posible que nos permita tener la arquitectura electoral más potente desde el punto de vista electoral. Nico. Agustín, ¿y cuál es el mecanismo para que detrás de esta idea que vos expresás y que expresa mucho dirigente del Frente de Todos y que se resuelva en una PASO, efectivamente sea la estrategia que todo el Frente de Todos acepte? Digo, porque estamos cumpliendo más o menos 45 días de la reunión de la mesa del Frente de Todos, fue el 16 de febrero, si no recuerdo mal la fecha, no hubo otra reunión, parecía ese un ámbito que expresaba la totalidad del Frente. Digo, ¿cómo es el mecanismo por el cual se termina diciendo, bueno, vamos a una PASO? Bueno, a mí me parece que claramente hay que ir a una PASO acordada, una PASO con reglas de juego claramente establecidas,
Algunas de esas reglas de juego estarán plasmadas en un reglamento que tendrá que tener el frente para llevar adelante las PASO. Digo, por ejemplo, que las candidaturas a legisladores se distribuyan con el sistema DONT, que los pisos sean pisos relativamente bajos para que puedan participar la mayor cantidad de candidatos, que en los distritos en donde haya acuerdo, esas listas puedan ir en los dos candidatos y que se resuelva solamente la categoría las candidaturas presidenciales. En los que no haya acuerdo, bueno, habrá distintas listas, pero fundamentalmente hay que tener un acuerdo. Hay que recrear un acuerdo político, fortalecerlo, y ese acuerdo político se plasmará, vuelvo a decir, la parte reglamentaria en el marco de una PASO, y después habrá un acuerdo político que sin ninguna duda a mí me parece hacia el interior de nuestro espacio indispensable. ¿Y cercano? Esa reunión alumbró un documento que tenía 4 puntos, ¿no? La reivindicación de la unidad, que yo creo que cada día que pasa es imprescindible. Las PASO como forma de elegir las candidaturas, la proscripción de Cristina y el reconocimiento a la gestión y a los logros de la gestión, y también reconocimiento a las cosas que faltan en el marco de la gestión. Yo creo que lo que hay que hacer es que la totalidad del frente vuelva en términos generales a una cuestión de esas características. Bueno, después habrá que ver cómo se va. ¿Pero esta reunión fue evolucionando. excepcional o imaginás que esa mesa va a volver a reunirse? Digamos que era bastante heterogénea, una mesa en la que el presidente está al mismo nivel que, sin descalificar a nadie, con un intendente o un legislador provincial. Sí, pero el presidente no es alguien que le preste demasiada atención a ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Quizás habrá que hacer una mesa más chica, más operativa, claro, para tomar una cantidad de decisiones. Pero vuelvo a decir claramente que, independientemente de que yo soy un optimista y que sé que falta tiempo, y cuando digo Cristina anunció que iba a ser Alberto Cristina la fórmula el 18 de mayo y la fórmula Scioli-Zanini se anunció en el 2015 el 17 de junio, 4 días antes del cierre de lista, me parece que sí, bueno, que entramos desde el punto de vista electoral en un escenario ya en tiempo a descontar los días, por decirlo de alguna manera. No desconozco que en el medio de todo eso nosotros tenemos que gestionar, y nosotros tenemos que dar respuesta que demandan el conjunto de los argentinos, respuestas que tienen que ver con la vida diaria y cotidiana de los argentinos, y respuestas que tienen que ver con cuestiones más macro, que también demandan de la gestión, y que eso también tiene muchísima energía puesta, al menos en la mayoría de los que tenemos responsabilidad de gestión. ¿Flor? Sí, Agustín, hablabas de dar respuestas. ¿Va a haber alguna respuesta ante la inflación? Digo, porque había una estimación que quería Sergio Massa en su momento, que era arrancar con 3% alrededor de abril. Eso casi todas las consultoras te dicen que es prácticamente imposible. ¿Se van a tomar nuevas medidas? ¿Cómo ves el tema de la inflación hacia adelante? Lo primero que tendríamos que ver es decir por qué tenemos inflación hoy en la Argentina, ¿no? Siempre decimos que es un fenómeno multicausal, pero no logramos, o muchas veces nos quedamos con esa definición y no logramos precisar cuáles son las causas específicas. A mi criterio, tuvimos pandemia. La pandemia generó inflación no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. En algunos países se duplicó, en otros países se triplicó. ¿Acaso en un piso del 50%, no? Bueno, eso lo iba a decir al final, digamos, ¿no? Pero el multiplicador es exactamente el mismo. Si multiplicás por 2 o multiplicás por 3, de una inflación del 3% o una inflación del 30%, el multiplicador es exactamente lo mismo. Segundo punto. Nosotros tuvimos pandemia con imposibilidad de acceder a créditos. Entonces, todo lo que significó el financiamiento de los ciudadanos y de las empresas durante el 2020, por sobre todas las cosas, IFE y ATP, salió de emisión. Emisión en un momento en donde no había actividad económica. Entonces, eso también generó un impacto sobre la generación de las expectativas inflacionarias. Guerra nos significó 5.000 millones de dólares que no teníamos previstos de salida de las reservas. Cuando se caen las reservas, aumentan las expectativas devaluatorias. Cuando aumentan las expectativas devaluatorias, se expresan de diferentes maneras. Una de las maneras que se expresan es porque se te dispara la brecha, se te dispara el contado con liqui o el MEP y te genera mayor tensión
mayor tensión inflacionaria. Toma indebida o toma excesiva, no indebida, de ganancias. Tenemos una economía concentrada en determinados rubros, no desde ahora, ni desde, sino fundamentalmente... De ganancia a las empresas, puja distributiva. Sí. No, toma excesiva de ganancias, digamos, ¿no? A mi criterio. Después existe la puja distributiva, pero las empresas tomaron más ganancias de las que se deberían haber tomado, fundamentalmente porque tenemos una concentración económica que viene de la década del 90 del siglo pasado y que no es cierto, no hemos podido resolver adecuadamente. Y ahora sequía, ¿no? Ahora sequía que cuando apareció la sequía y cuando aparecieron los cálculos de todas las consultoras de que íbamos a recibir entre 20.000 y 15.000 millones de dólares menos de exportaciones y que eso además iba a tener un impacto fiscal, porque las importaciones significan derechos de exportación y significan IVA, todo el mundo dijo, ¿de dónde van a sacar estos 15.000 o 20.000 millones de dólares que no los tienen? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Devaluar. Entonces, expectativas devolucionistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es... lo que tenemos... Bueno, pero no es menor tener el diagnóstico sobre claro, esto. pero por ejemplo, lo que tenemos que hacer es tratar de abordarla y atacarla en todos los frentes que podamos atacarla. Muchos subestiman el control de precios. Los países europeos también tienen control de precios. El otro día leía que Portugal tiene control de precios o acuerdo de precios. Necesitamos mejorar claramente nuestro volumen de exportaciones, porque nuestro volumen de exportaciones seguramente nos genera una mayor cantidad de reservas. Si tenemos una mayor cantidad de reservas, tenemos dos cuestiones. Podemos aumentar el salario real, porque claramente con una mayor cantidad de reservas uno puede generar mejores condiciones con la baja de la inflación de aumentar el salario real y tener una mayor fortaleza para llevar adelante una cantidad de políticas contracíclicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Bueno, esperemos que el año que viene no tengamos sequía, en primer lugar. En segundo lugar, hay un fuerte impulso a todas las actividades económicas con saldo exportable positivo, fundamentalmente la industria minera, fundamentalmente la industria hidrocarburífera. Entonces, y lo otro que hicimos fue esta decisión, que esta es una decisión claramente coyuntural, que toma el ministro Massa, de permitirle operar con bonos en el mercado del contado con liqui y en el mercado del MEP para acortar la brecha y que eso te aleje de las expectativas, de las expectativas inflacionarias. Digo, ayer conocimos, o estos días se conoció el número de desempleo y es muy bajo, ¿no? Desde 2003 que no era tan bajo en la Argentina. 6,3. Sin embargo, la pobreza sigue subiendo. Sin embargo, cuando uno va al supermercado semana a semana, una familia va a llenar el changuito, ve que todo aumenta y ese sueldo que recibe, sea en un trabajo en relación de dependencia, o sea monotributista, o sea totalmente ilegal y fuera de registro, no alcanza. Entonces la pregunta es, en un año electoral además, ¿cómo se hace para que ese ciudadana, claro, pero cómo? Bueno, porque todo lo que vos mencionás es a largo plazo. No, bueno, hay algunas cosas que son a largo plazo, otras cosas no son tan a largo plazo. Un aumento por decreto, por ejemplo, ¿por qué nunca salió? Porque siempre dijimos que había que recomponer la estructura salarial utilizando la herramienta que tienen los trabajadores, que son las paritarias. Todos la tienen y sabemos que pero eso de que nosotros, esto también hay que decirlo con claridad, digamos, ¿no? Porque si no, discutimos sobre consignas. La estructura laboral argentina tiene un porcentaje de los argentinos que son trabajadores registrados y tiene un porcentaje de los argentinos que son monotributistas o son trabajadores no registrados, digamos, ¿no? Los trabajadores registrados en general tienen como herramienta para defenderse de la paritaria, no es que le ganan para defenderse de la inflación, la paritaria, digamos, ¿no? Que es una paritaria libre que permanentemente se acomoda en la Argentina y que ha permitido que en general el trabajador registrado haya, hasta el año pasado, fundamentalmente generando condiciones de estabilidad desde el punto de vista de lo que significa las paritarias y la inflación. Después tenés una economía que es una economía en negro. Algunos de esos trabajadores de economía en negro terminan estando traccionados por esa propia paritaria, para decirte claramente.
si un trabajador en una empresa hay 5 trabajadores que están en blanco y 5 trabajadores que están en negro, es muy difícil que el trabajador que esté en negro o que el trabajador que esté en gris, si se le da un aumento al trabajador que está en blanco, no termine cobrando exactamente lo mismo. Entonces también que se genera un efecto espejo en este sentido. Entonces, no es que la paritaria termina mirando solamente de un solo lado. La otra posibilidad, también es cierto que es una posibilidad. La Argentina tiene un problema de formalización de trabajo y tiene un tema con los monotributistas. Porque los monotributistas en Argentina nacieron como una categoría transitoria. Que iba a decir, bueno, estás un tiempo de monotributista y después ya empezar a presentar. Sí, y hoy no son tiene, 4 millones, y digamos, no tiene nadie esperaba. ningún derecho. Por eso yo cuando fui candidato a senador planteé el aguinaldo para monotributistas, las categorías más bajas, que exige un esfuerzo económico, pero en realidad yo creo que la evolución de los... Monotributristes, le dice Fiorentino a los monotributistas. que la evolución del derecho laboral en la Argentina tiene que estar pensado en la extensión de derechos. Pero, a ver, pero en la extensión de derechos, en trabajadores que hoy trabajan y no tienen los mismos derechos que los trabajadores eso sería registrados. parte de una reforma laboral, por ejemplo, ¿no? De ampliación de derechos, incluso si se mira desde ese punto. Ahora, reforma laboral, reforma previsional también, pensando en una sociedad que avanza a ver cómo se puede tener un mejor sistema. Son debates profundos y difíciles que el peronismo de tiempo no ha podido dar o no ha logrado dar. Y se Pero no dejan hemos podido dar una cantidad de cosas. No se puede dejar de desconocer el escenario político que tenemos en la Cámara de Diputados. Mañana se van a juntar los diputados para tratar un temario corto, 4 proyectos de temas específicos, con un esfuerzo permanente de nuestro bloque de ver de qué manera genera consensos para tratar de que la Cámara funcione. Entonces, la única verdad es la realidad, decía Perón. Ahora, si queremos hacer política desde el voluntarismo, podemos hacer política del voluntarismo. Bueno, hemos intentado cosas. Intentamos una reforma judicial, tuvo media sanción en el Senado, no tuvo sanción en diputados. Modificamos la ley para elegir el procurador fiscal, tuvo media sanción en diputados, no tuvo en el Senado, no tuvo sanción en diputados. Entonces, esta es la realidad. Entonces, la realidad política se modifica con construcción de mayor poder político. Bueno, de esto es lo que se trata. Lu. En los últimos días trascendió Agustín, bueno, con respecto a la filtración de Marcelo D'Alessandro, la fiscal que lo investiga en la ciudad, hizo trascender que o se había usado una clave de jefatura de gabinete o se había accedido desde una plataforma que administra jefatura de gabinete. ¿Qué pasó con eso? Lo primero que quiero decir es que me sorprende que recién hoy nos llegó el oficio judicial, que me sorprende que se haya trascendido durante toda la semana pasada que había alguien que había entrado con los datos de D'Alessandro desde la jefatura de gabinete. Inclusive hay un periodista, Alconada Amón, que dice que desde el juzgado o desde la fiscalía le dijeron que no querían avisarle a la jefatura de gabinete por que miedo que podía entorpecer la investigación. Con lo cual, lo que estoy visualizando es que la jueza está tratando de buscar un culpable, no está tratando de buscar la verdad. Primer punto. Es muy buena la jueza estrategia no. para que jefatura no entorpezca, decíselo a un periodista en lugar de mandar el oficio, no me la fiscal, digamos, ¿no? La fiscal Dupuy. La fiscal claramente. Segundo punto. Lo que nosotros tenemos registrado es un ingreso a la plataforma de trámites a distancia, que es una plataforma que administra la jefatura de gabinete, y que uno puede ingresar de 4 maneras. Sí, de 4 maneras. Por la plataforma Mi Argentina, por el número de documento y el número de trámite, por la clave fiscal que uno tenga, y por el QUIL o QUIT en el ANSES. Si vos entrás por el QUIL o QUIT, entrás por la plataforma que administra la jefatura de gabinete, te comunica al ANSES y el ANSES te dice si el que está iniciando el trámite coincide con el dato que tiene el ANSES. Si entras con tu clave fiscal, vas a la FIP. Acá entraron con el nombre con el número de documento de D'Alessandro y el número de trámite, es decir,
ya lo tenían al número de documento de Alessandro y el número de trámite. ¿Qué fueron a chequearlo? ¿A confirmarlo? No sé. Ni me interesa saberlo, ni es mi obligación saberlo, que eso lo termine de resolver la fiscal. Pero no significa que entró la jefatura, digo, eso para que quede Ingresó, claro. no significa que tenga una clave de la jefatura, Claro. digamos, no. Ingresó alguien externamente, como si fuese Juan Pérez, Con información. con la información del número del documento de Alessandro y el número de trámite a la jefatura de gabinete, a la plataforma de la jefatura de gabinete, que es trámite a distancia. Como ingresó con eso, con el DNI y el número de trámite, inmediatamente lo comunica con el RENAPER. Y el RENAPER le dice, sí, ok, es usted. Eso es como cualquiera de nosotros ingresando Como a hacer un trámite. cualquiera eso de pienso cualquiera yo. de ustedes. Y yo ingresando mi clave fiscal en la FIP y entrando. O la de es alguien. como si vos entras. O la de alguien, Vos- claro. que es como si vos entras con tu Y clave entonces- fiscal, con tu número de documento, con tu número de Y trámite, entro a la FIP. entras. Te dice el trámite a distancia, te dice, ok, usted va a seguir siga el trámite y se le abren las distintas ventanas del trámite que quiere hacer. No hicieron más nada. ¿Lo atribuís a una operación por parte de la justicia de la ciudad? Yo no atribuyo Porque- nada, simplemente destaco que todo el mundo sabía, y D'Alessandro estuvo todo este fin de semana diciendo que hay una clave de la jefatura de gabinete que entraron y demás, durante todo el fin de semana, y recién hoy a nosotros nos llegó el oficio judicial de la fiscal preguntándonos específicamente. Porque Larreta hoy dijo que no puede haber espionaje ilegal en la Argentina, ¿no? Todo Sí, esto bueno, a se lo partir hubiese de... dicho a Macri, ¿no? A Macri, a Rivas y a Magdalani, la verdad que Larreta es espectacular, digamos, ¿no? Él fue víctima No puede haber inflación en en la Argentina. causa. Yo voy a bajar la inflación en la Argentina. ¿Por qué no la bajaste cuando la tenían en 52%? Era muy fácil, dijo, demostrar la incapacidad de gobernar. Dijo Entonces, eso, el expresidente. bueno, eso lo dijo Macri, lo dijo Macri, claro, Larreta, sí, sí. digamos, ¿no? De la facilidad de bajar la inflación. Agustín. Pero en realidad es eso. Alguien que nosotros no conocemos ingresó con el número de documento de Alessandro y con el número de trámite por una plataforma que es trámite a distancia, que podemos entrar todos los que estamos acá, Esa plataforma está linkeada con el RENAPER, linkeada con la FIP, linkeada con la ANSES. Cuando llega, consulta. El RENAPER dijo sí, ok, listo. El que entró podría haber seguido haciendo otro trámite. No hizo ningún trámite. Quedó así, eso registrado. Agustín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte, y al regresar seguimos con Desiguales hasta las 10:30. Siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul. Cuidado con el 7, Rodrigo de Paul. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Di María hizo otro gol. Como en el Maracaná, como en Wembley y en Qatar. Di María hizo otro gol. En Carrefour los precios son bajos, más bajos, mucho más bajos, recontra bajos. Y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo, redoblamos la apuesta y te devolvemos el doble de la diferencia. El ticket más bajo. Ese es nuestro compromiso. Acá no hay guitarreada. Compara